Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 1 de abril de 2026. Texto base Juan 6:63, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta es la reflexión. Este versículo se encuentra en un momento crucial del discurso del pan de vida. El Señor Jesucristo confronta a una multitud que lo seguía, pero no por una fe genuina, sino por interés superficial. En este contexto, Él establece una distinción radical entre dos realidades: el espíritu y la carne. Cuando Jesús afirma que el espíritu es el que da vida, esta declaración es una verdad fundamental de la teología bíblica. La vida espiritual es obra exclusiva del Espíritu Santo. No es producto del esfuerzo humano, ni del intelecto, ni de la religiosidad externa. Esto armoniza con enseñanzas como Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La frase "la carne para nada aprovecha" no implica que el cuerpo físico sea malo en sí mismo, sino que la naturaleza humana caída, entiéndase la carne, es incapaz de producir vida espiritual o agradar a Dios. Bien lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Dice la palabra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Al declarar que la carne para nada aprovecha, el Señor señala la incapacidad de los recursos meramente humanos para producir vida espiritual. La carne representa al hombre en su estado natural, confiando en sí mismo, en sus esfuerzos, en su razonamiento limitado. Pero Jesús no está negando el valor de la responsabilidad humana, sino afirmando que sin la intervención de Dios, el hombre no puede alcanzar la vida espiritual por sus propios medios. Luego Cristo declara: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto resalta que su palabra no es solo información, sino revelación viva. Sus palabras tienen poder para transformar, para traer luz, para producir fe en aquellos que las reciben con un corazón dispuesto. Aquí se revela la naturaleza de la enseñanza del Señor. No son meras ideas religiosas, no son filosofía humana, son revelación divina vivificante. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí vemos una verdad fundamental también, que es el espíritu el que da vida. La carne no puede producirla. La palabra de Cristo es el medio por el cual esa vida es comunicada. Pero también queda implícita una realidad importante. El ser humano está llamado a responder a esa palabra de Cristo. No es un oyente pasivo, sino alguien que debe creer, recibir y obedecer para ser salvo. La palabra de Cristo es el medio a través del cual el Espíritu Santo obra vida en el corazón del creyente. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esto conecta con la doctrina de la regeneración por medio del poder de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 declara: siendo renacidos, o sea, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, papá y mamá, sino de incorruptible, de Dios, del Espíritu. ¿Y cómo hace Dios este nuevo nacimiento? Declara Pedro: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En resumen, este versículo enseña tres verdades centrales. La primera es que la vida espiritual proviene únicamente del Espíritu Santo. La segunda, la carne humana es incapaz de producir salvación. La tercera, la palabra de Cristo es el instrumento de vida espiritual. para que nazca la fe en nosotros y al creer en Cristo seamos salvos y por el Espíritu vivificados.
Esta es la aplicación. Muchos pueden estar rodeados de actividades cristianas, asistencia, servicio, conocimiento bíblico, ministerios, pero aún así vivir dependiendo de sus propias fuerzas. Esto produce cansancio, frustración y muchas veces una vida sin fruto verdadero. Este contexto confronta directamente la forma en que muchos viven su vida cristiana hoy. Lo que podemos decir es que no basta con asistir a la iglesia o conocer doctrina intelectualmente. No basta con emociones o experiencias religiosas. No basta con disciplina externa. La enseñanza de Cristo nos llama a, primero, buscar una dependencia real del Espíritu Santo en la vida diaria. Segundo, escuchar la palabra con fe. No solo con interés intelectual, solo por saber. Permitir, número 3, que la palabra transforme nuestras decisiones, que la palabra transforme nuestras actitudes y que la palabra transforme nuestras prioridades. 4, responder activamente a lo que Dios habla en nuestras vidas a través de la palabra y responder con obediencia y fe. La pregunta clave es, ¿estoy viviendo en el poder del Espíritu o en el esfuerzo de la carne? Muchos creyentes intentan crecer espiritualmente dependiendo de su fuerza de voluntad, pero terminan frustrados. Ya Pablo nos dio toda una enseñanza en Romanos capítulo 7 acerca de esto, cuando él declara que lo que quiere hacer no lo hace y lo que no quiere hacer eso hace, reconociendo la incapacidad de la carne para lograr santidad o vida espiritual. ¿Por qué? Porque todo creyente que trata de agradar a Dios en la carne está tratando de lograrlo y está tratando de hacer algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Aquí yo veo aplicaciones prácticas. La primera, depender diariamente del Espíritu Santo a través de la oración. Segundo, someternos a la palabra de Cristo. No se trata solo de leerla, sino de obedecerla. Como dice ese axioma, no es cuánto sabes, es cuánto obedeces lo que marca la diferencia. Examinar si hay áreas donde se está confiando en la carne, orgullo, autosuficiencia, religiosidad vacía y desecharlo. Y también buscar una relación viva con Cristo, no solo una estructura religiosa como ir el domingo a la iglesia o entre semana, pero nuestro corazón apartado del Señor. Hablamos de una intimidad con Dios, con Cristo, con el Espíritu real, profunda, como diría David en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Dice el Salmo 36:9. En ti está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. La exhortación es específica. Este pasaje también es una advertencia solemne. No todos los que escuchan la palabra reciben vida. Muchos de los que escucharon a Jesús en ese momento lo abandonaron. Y ahí nació el famoso Juan 6:66. ¿Qué número, verdad? Juan 6:66, pareciera 666. Y dice el texto: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Pues porque no entendieron ni aceptaron esta verdad espiritual. Querían un Mesías que supliera sus necesidades temporales, pero no uno que confrontara su pecado y su condición espiritual. En el contexto de Juan 6, muchos oyeron a Jesús, la realidad, pero no todos creyeron. Esa es la realidad. Algunos se escandalizaron, otros se apartaron. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué marcó la diferencia? Bueno, a los que sí creyeron, la diferencia fue la disposición del corazón. Hoy sucede lo mismo. Hay quienes escuchan la palabra, pero no la reciben. Pedro declaró: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué la gente hoy escucha la palabra de Dios y no la recibe? Bueno, porque la oyen con mente natural, no con fe. Necesitan convertirse para recibir al Espíritu y entender la palabra de Dios. Segundo, la filtran a través de la carne. Quieren entenderla con intelecto, no con revelación del Espíritu. Tercero, no permiten que el Espíritu obre en ellos. Cuarto, hay que entender que se puede oír la palabra de Dios, pero el no creyente la resiste. Se puede entender el mensaje, pero el no creyente no lo abraza. Se puede estar cerca de Cristo,
ir a una iglesia, escuchar la palabra, leer la Biblia, pero el incrédulo no se rinde a él. Esa es la diferencia. Por eso es necesario preguntarse con honestidad. La pregunta es, ¿estoy experimentando la vida espiritual que Cristo ofrece? ¿O solo estoy participando en actividades religiosas sin transformación real? ¿Puedo ver que mi vida realmente ha cambiado? ¿Puedo considerarme una persona realmente nacida de nuevo? Aquí hay un pensamiento que quiero dar. Oír la palabra pero no recibirla, no creerla, es condenación y muerte. Es entender lo que dice Juan 6:66 que ya habíamos dicho. Es volverse atrás después de estar tan cerca. Porque dice muchos de sus discípulos, o sea, eran seguidores de él, pero se volvieron atrás. Esto le puede pasar a mucha gente. Por eso la exhortación es clara. Al escuchar el mensaje del Evangelio, al escuchar las palabras de Cristo, no endurezcamos el corazón. No reduzcamos la palabra a mera información. No vivamos en la autosuficiencia espiritual. Más bien, acerquémonos con humildad, reconociendo nuestra necesidad y respondiendo con fe a la voz de Cristo. La vida está disponible, pero debe de ser recibida. Cristo no ofrece una religión muerta, sino vida verdadera. Cristo ofrece pasar de muerte a vida, nacer de nuevo. Pero esa vida solo es accesible por medio del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, por la predicación del Evangelio. Así que no endurezcamos el corazón, no reduzcamos el cristianismo a formas externas. Busquemos la vida que viene de Dios. ¿No te hace cristiano ir a una iglesia cristiana? ¿No te hace cristiano leer la Biblia, cantar alabanzas y participar en un ministerio? Tampoco te hace cristiano bautizarte, puedes hacer todo eso y no ser creyente, no ser nacido de nuevo. Lo único que garantiza es que seas un verdadero cristiano, es que hayas nacido de nuevo. Eso es la única garantía, pues la Biblia nos dice claramente este contexto de que nosotros debemos entender lo que nos dice. Por ejemplo, en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es lo único que te garantiza ser cristiano, que tengas al Espíritu Santo. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si tú eres nacido de nuevo, si tienes el Espíritu, dice Romanos 8:16, que el Espíritu con mayúscula da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, o sea, el Espíritu de Dios a nuestro espíritu humano nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Lo único que te garantiza ser cristiano es haber nacido de nuevo y ser sellado por el Espíritu Santo. Por eso el llamado, dice la Escritura en la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, versículo 13. Y nos exhorta la palabra del Señor en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el llamado. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces solamente que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón al haber nacido de nuevo es lo que garantiza ser verdaderos creyentes. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oremos. Rey mío y Dios mío, Padre amado, mi Señor eterno y todopoderoso Dios, reconocemos que muchas veces hemos confiado en nuestra carne, en nuestras fuerzas y en nuestra propia capacidad, olvidando que solo tu Espíritu es el que da vida. Perdónanos por depender de lo humano, por intentar vivir la vida cristiana sin tu poder, por conformarnos con una fe superficial y sin fruto. Padre Santo, enséñanos a vivir en una relación real contigo. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra, pero también nuestro corazón para recibirla con fe. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo obre profundamente en nosotros. Danos un corazón sensible a tu palabra, que no solo escuche, sino que crea, reciba y viva. Señor Jesús, haz que tus palabras sean con nosotros espíritu y vida, que transformen nuestro interior, que renueven nuestra mente y que produzcan fruto que glorifique tu santo nombre. Líbranos de una religión vacía y llévanos a una comunión viva contigo, que cada día dependamos más de ti y menos de nosotros. Espíritu Santo, obra en nosotros. Danos sensibilidad espiritual,
convicción y un deseo genuino de obedecer. Ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, de tu verdad. Te lo ruego en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.